Muy buenos días, mis hermanas y mis hermanos, compartiendo con ustedes como siempre este maravilloso mensaje de la buena noticia de Jesucristo para todos nosotros en este día de hoy. Continuamos leyendo el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, versos del 31 al 35. Le propuso Jesús otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es ciertamente la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace la mayor de las hortalizas y se hace un arbusto hasta tal punto que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Les digo también, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer mezcla en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fermenta. Todo esto lo dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sino en parábolas, para que se cumpliese así lo dicho por el profeta. Abriré mi boca pronunciando parábolas, anunciando así lo que está oculto desde la creación del mundo. Palabra de Dios. Mis hermanas y mis hermanos, a través de estas parábolas es que Jesús, con un lenguaje sencillo, de campesino, de la vida diaria, viene a abrirnos los ojos para que entendamos con sencillez la grandeza de su mensaje, la semilla de mostaza y la levadura. Pues mi gente, todo esto de que nos habla del reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios para nosotros? Jesús es ese reino de Dios. Jesús es, mis hermanas y mis hermanos, ese que se abajó, que se hizo pequeño como nosotros y vino a ¿qué? Vino a compactarnos a todo como hace la levadura. ¿Para qué se utiliza la levadura? Para hacer que una masa informe, esa masa se unifique, quede compactada, y también para hacer crecer esa masa. A eso vino Jesús. Se mezcló con nuestra masa terrenal para que todos quedemos compactados en un solo cuerpo, en una sola iglesia, y que dejemos de estar andando cada uno por nuestra propia cuenta, disgregados, que nos orientemos en el objetivo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en esta tierra. Señores, la levadura, cuando se une a la masa, a la harina, desaparece y hace crecer esa harina grandemente y la compacta. Pues mi gente, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino y desapareció, se mezcló con nosotros, se hizo nuestro cuerpo y nuestra sangre para hacernos crecer y elevarnos a su condición divina de hijos de Dios. El grande se abaja para enseñarnos a nosotros que también tenemos que reconocer nuestra pequeñez, que tenemos que abajarnos, que mientras queramos seguir elevándonos, pisoteándole la cabeza a los demás para yo elevarme y crecer, me estaré destruyendo y estaré destruyendo a los demás, porque nadie quiere que le pisoteen la cabeza para él crecer. Entonces tenemos que aprender de Jesús, que se abajó como lo hizo San Francisco de Asís, Madre Teresa de Calcuta, San Martín de Porres, Santo Cura de Ars. Señores, hoy ¿quiénes son más famosos que ellos? Donde grandes ciudades y grandes personajes llevan sus nombres. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, cuando yo me abaje y haga que los demás suban, es entonces donde yo voy a ser constructor del reino de Dios, como hizo Jesús, como hicieron los grandes santos. Y entonces en esa misma proporción Jesús me elevará a mí, porque el que se humilla es
el que es ensalzado y elevado. Pues señores, pidámosle a Dios humildad, pidámosle a Dios sabiduría y luz para que reconozcamos nuestra pequeñez y no nos llenemos de soberbia, ni de prepotencia, ni de afán de grandeza, que reconociendo nuestra pequeñez así la vivamos y que de esa manera nos entreguemos a los demás como Él lo hizo, y entonces y solo entonces seremos engrandecidos y ensalzados como Él lo hizo, y han sido ensalzados y engrandecidos todos los que han seguido sus enseñanzas. Mi gente, que así sea y que Dios nos ayude.